hecho un buen diagnóstico de que esa persona es hipertensa o no? Entonces, si hemos hecho un buen diagnóstico, esa persona va a ser hipertensa hasta el día que muere. Podrá controlar su presión, pero ¿qué es? Un hipertenso controlado. Esa es una cosa importante que hay que tener en cuenta. La persona que es hipertensa es de por vida. Número 2. Este es un problema que inicialmente está en las arterias. Este problema se inicia en las arterias, se llama hipertensión arterial. Pero lo que va a pasar en el tiempo es que el problema no se queda solo en las arterias. La presión alta puede comprometer los llamados órganos blancos, el cerebro, el corazón, el riñón, el endotelio, que hablábamos la clase anterior. El endotelio para los cardiólogos es un órgano, y es un órgano blanco que hay que cuidarle de la presión. Y por otro lado, nosotros hablamos de hipertensión arterial cuando las cifras están por encima de ciertos valores que se han establecido epidemiológicamente si son normales o no. Esto no es que se pone la cifra a capricho de cualquiera. Han hecho estudios, se han ido viendo en qué momento el riesgo cardiovascular se incrementa, y ahí se ha hecho el corte y se ha establecido que por encima de 14,9 el riesgo cardiovascular es mayor, y por eso es que se considera el 14,9 como parámetro para establecer si el sujeto es hipertenso o si no lo es. El corte viene a ser la cifra de 14,9 en general. Esta es la clasificación de la Sociedad Americana de Cardiología, que quizás tiene cierta influencia y se toma en los exámenes acá. Es la del 2003. El año pasado, en noviembre, se ha presentado una nueva clasificación, pero que hasta ahora no se ha implementado en Estados Unidos, a pesar que fue dado, hasta ahora no se sigue, y en donde se ha hecho un cambio en la cifra de 14,9, y todavía eso ha quedado en observación. Los europeos, en agosto, ellos han hecho también una presentación de su nueva guía, y ellos mantienen 14,9. O sea, para todos todavía sigue siendo 14,9. Esta es una guía del 2003, pero que todavía en Estados Unidos siempre tiene vigencia. El corte siempre va a ser 14,9. Eso es lo que hay que tener. Hay que grabar ciertas cifras. Bueno, el 14,9 es lo que debemos tener para no estarnos en confusión de una guía con otra. Esta es la mejor forma de catalogar al paciente hipertenso. Esta es la guía europea. Esta es la de la World Heart Federation, la de la Federación Mundial del Corazón del 2015, que lo volvió a publicar. Esta es la clasificación que sigue siendo la más adecuada. Pero para fines de exámenes, pues la guía americana es la que tiene que quedar porque es influencia americana, pero la que seguimos la mayoría de los médicos en Latinoamérica es esta, en donde hablamos de un sujeto que tiene una presión óptima, menos de 12,8, hablamos de una normal y una normal elevada. Cuando se habla de hipertensión arterial se habla a partir de 14,9, como les vuelvo a decir, la cifra que hay que recordar, 14,9. Pues bien, la hipertensión se divide en 3 grados, 1, 2 y 3. Es muy corriente que muchas personas hablen de hipertensión leve, de hipertensión moderada e hipertensión severa. Pues bueno, esos términos ya no se deben utilizar, no son los más recomendables. ¿Por qué? Porque el paciente hipertenso leve, cuando alguien le dice que tiene hipertensión leve, el paciente generalmente dice que es una enfermedad leve. No le doy tanta importancia a la presión alta. El médico también, como le dice que tiene hipertensión leve, el mismo médico se sugestiona y dice, bueno, esto no es un problema importante. El término leve condiciona a que tanto el médico y el paciente sea un poco condescendiente con su hipertensión. Cuando uno ve de qué estos pacientes hipertensos se complican, o de un derrame cerebral, o sea, un stroke, un accidente cerebrovascular, o se complican con un infarto. Pero, ¿qué grupo de población hipertensa es la que se complica? Pues no son los severos, son los leves. Generalmente el hipertenso leve es el que se complica más. ¿Pero por qué se complica más? Porque está mal controlado. Porque tanto el médico como el paciente no le dan importancia a su enfermedad, por lo tanto la enfermedad sigue y se complica. El severo, que debería complicarse, está mejor controlado, está mejor tratado,
el paciente se cuida, el médico lo cuida, y por eso es que el severo, si bien se complica, los que se complican más son los leves, porque están mal controlados. Entonces, lo que se ha acordado es ya no usar esa clasificación leve, moderado, severo. No usen esos términos porque no son los más adecuados. Se habla de estadio 1, 2 y 3 de tal forma que no genera ese tipo de condescendencia hacia el problema de la presión. Pues bien, las personas de la tercera edad, conforme van envejeciendo, el componente elástico de la arteria se pierde. Recuerden que la aorta y la pulmonar en su inicio tienen un fuerte componente elástico. Ese componente elástico, producto de los años, se va volviendo, se pierde esa elasticidad y se va volviendo más dura la arteria, se va volviendo al final un tubo. De tal forma que las personas de los 70, 80 años, no es raro que tengan presiones de 170, 180, con una diastólica de 70, 80 milímetros de mercurio. Lo que predomina en ellos es la sistólica, y es la sistólica aislada. ¿Y por qué es la sistólica aislada? Porque se pierde la rigidez. En el caso de Perú se observa, en la zona sobre todo de la sierra, que la hipertensión arterial más es a predominio de diastólica. Esto no está en esta clasificación porque es una clasificación extranjera, pero en el caso del Perú, la diastólica en el paciente hipertenso es lo que generalmente tiende a elevarse en gente de altura. ¿Cuánto tiene de presión? 13,9,5, 13,10. Ellos más bien tienen diastólica, entre comillas, aislada. Eso no está en la clasificación porque eso es lo que se observa en la población nuestra. En gente de altura, no es raro que la presión elevada sea predominio de la diastólica, no tanto de la sistólica, por si acaso. Eso es una característica probablemente porque la gente de la sierra se caracteriza por tener una hemoglobina más alta. Ellos tienen, por efecto de la hipoxia, una poliglobulia compensadora. Su hemoglobina está en 17. Entonces, al tener mayor poliglobulia, la resistencia vascular está incrementada, la viscosidad de la sangre es mayor. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en lo que refiere a esta clasificación. Ahora, ¿cómo nosotros diagnosticamos la hipertensión arterial? Clásicamente, nosotros para determinar si un sujeto es normotenso o hipertenso, usamos nuestro tensiómetro en el consultorio. Y para poder decir que un paciente es hipertenso, debemos tener un primer control en donde la presión está alta y debemos tener dos controles posteriores que aseguren de que el paciente es hipertenso. Entonces nosotros debemos tener por lo menos dos controles posteriores a una presión alta que corroboren si la persona es hipertensa o no. Pero la tendencia actual, la tendencia moderna es que han ido apareciendo equipos y uno de los equipos que más se utilizan para hacer una mejor evaluación y diagnóstico de la presión es precisamente el monitoreo de presión arterial. Ya este mapa, este monitoreo de presión arterial, ya las guías como la europea, desde hace ya buenos años viene incentivando que esta es la mejor forma de evaluar y poder diagnosticar a este paciente hipertenso. Para eso se usan estos equipos que se pone acá el brazalete. Esto es una cuestión automática digital que va a registrar la presión tanto de día como de noche. Y de acuerdo a eso es que nosotros podemos evaluar y ver si realmente nuestro paciente es hipertenso o no. Lógicamente, estos son controles muy diferentes a lo que nosotros tomamos con el 14-9. Y acá lo que está establecido, que como esto es un registro del paciente, las presiones en general, recuerden que de día y de noche la presión tiende a variar, el promedio para poder decir a través de estas máquinas, que eso lo hace en forma automática, es que por encima de 13,8 ya se considera hipertenso en este paciente. Pues bien, de acuerdo a esta evaluación que se hace con este equipo, recuerden que en el consultorio nosotros seguimos manteniendo el 14-9. Eso no se olvide, esto es una cuestión ya de máquina, es una cuestión diferente. Esto lo hace una máquina, no nosotros, de forma automática. ¿Qué podemos encontrar en esta población? Sucede a veces que el paciente cuando llega al consultorio está con la presión alta.
le encontramos presión alta, pero sin embargo durante todo el día y toda la noche en este registro la presión es normal. Eso se ve porque los pacientes a veces llegan al consultorio y dicen, doctor, cuando usted me toma la presión, mi presión está alta. Pero en la casa, o cuando voy a la farmacia, o cuando me toman en tal o cual sitio, siempre mi presión es normal. Pero cada vez que vengo donde usted, mi presión está alta. Bueno, a eso se le ha llamado el hipertenso de bata blanca. No es tanto la condición del color de la bata o del mandil, sino es la situación de estrés que vive esta persona. Ante una situación de estrés, la persona reacciona porque a veces ir al consultorio le genera una tensión. Entonces, lo que hace es de que la persona eleve la presión solamente cuando está en el consultorio, pero después la presión está normal. ¿Estos qué son? ¿Son sujetos hipertensos? Claro que son hipertensos. Que pueden ser hipertensos reactivos ante esa situación de estrés, pero son hipertensos. Ellos no están con presión normal. El mapa les detecta que durante todo el día su presión es normal, pero cada vez que va al consultorio o tiene una situación de estrés, la presión se eleva. Pues bien, esas personas son personas hipertensas. Son hipertensos reactivos. Generalmente la persona lo que se escuda es diciendo, no doctor, no soy hipertenso, sino más bien yo soy emotivo. Eso es muy característico. Y lo primero que hay que decirle, no, usted no es emotiva, usted es una persona enferma. Lo primero que hay que crearle la conciencia, claro, hay que crearle la... Si ustedes le van a decir, sí señor, usted se emotiva, lo que va a pasar de repente es que el paciente nos la traigan después en silla de ruedas con una hemiplegia. Eso es lo que nos da pena. ¿Por qué? Porque fuimos condescendientes. El término emotivo no existe en lo de hipertensión, eso lo han acuñado y la persona trata de decir, como estoy nerviosa, es que me sube la presión y por eso usted me encuentra alta. Yo vengo a su consultorio, tengo pues temor de que me van a decir, entonces le sube la presión. Pero si fuera una persona normotensa, por más problemas, preocupaciones que tiene, de 12,7 subirá a 13,8. Pero de 12,7 no se le va a ir a 17,10. ¿Esa persona qué es? Es una hipertensa. ¿Cuál es el detonante? Bueno, su estado emocional, su estado reactivo. Cada vez que esa persona tenga problemas, pues vea noticias desagradables o ve que las cosas suben, qué sé yo, pues tantos problemas que puede tener la persona, en esos momentos su presión va a subir. Cuando esté tranquila la presión va a estar normal, pero no vivimos en una burbuja de tranquilidad. Entonces, ¿estas personas son hipertensas? Sí, son hipertensos. Se llaman hipertensos de mandil o de bata blanca o hipertensos reactivos. Ante una situación de estrés, la presión tiende a subir. ¿Qué es hipertenso? No usen el término emotivo, corrijan eso, pero la gente siempre trata de utilizar términos como para decir, estoy tranquila porque no tengo presión alta. Es un engaño. Esa persona es hipertensa. El otro grupo es que uno, por ejemplo, en el consultorio le encuentro presión normal, pero le pongo el mapa y resulta que la presión le sube. A eso se llaman los hipertensos enmascarados. Son hipertensos, pero en el consultorio no le encuentro presión alta. Hay personas que en la noche, cuando están durmiendo, están con tanta tensión, esto es una cuestión del subconsciente, y eso generalmente son los dentistas que se dan cuenta, porque los dientes, por la tensión que tienen, está que se destrozan. Van al dentista y dicen que usted está destrozándose los dientes. ¿En qué momento? Si en el día estoy tranquilo, es cuando duermo. Y probablemente en la noche la presión, en vez de bajar como debe ser, se eleva. A eso se llaman los no diper. Normalmente en la noche debe bajar la presión cuando uno descansa, pero hay personas que más bien le suben en la noche. Eso lo descubrimos con el mapa. Y la otra posibilidad que nos puede pasar es que tanto en el mapa como en el consultorio la presión es alta. ¿Qué es? Un hipertenso. Es un hipertenso no controlado. Lo ideal es que a través del mapa y el control del consultorio lo tengamos acá. Es un paciente que la presión está controlada y que en el mapa nos sale normal. ¿Qué es lo más probable que sea? Un sujeto normotenso. O si es un hipertenso que viene al consultorio tomando su medicina o haciendo su régimen higiénico dietético y le encontramos la presión normal y el mapa normal, ¿qué cosa es? Es un hipertenso controlado. Entonces nosotros tenemos que a través de estos equipos tenemos una mejor evaluación, porque recuerden
que con un valor de la presión no podemos hacer diagnóstico de nada. Puede ser que la presión en ese momento esté alta, pero si solamente es un registro de presión, no se diagnostica nada. Para eso tenemos que tener dos controles posteriores o utilizar estos equipos que nos ayudan a hacer una mejor evaluación y mejor diagnóstico de la presión. Hay otra forma que también ha aparecido recientemente, el AMPA, que al final es una automedida de la presión arterial. Acá lo que tenemos que hacer es que la persona se toma la presión durante una semana. Esto puede traer ciertas incomodidades o ciertos problemas, sí, porque nos estamos basando mucho en que el paciente no se entiende y se tome bien la presión. ¿Es una medida que se puede utilizar? Sí, pero que no a veces es tan segura porque va a depender mucho del paciente. En el caso del mapa, la máquina lo hace todo. Acá la persona tiene que registrar, él mismo tiene que decidir en qué momento se toma la presión. Si la persona se toma la presión y, por ejemplo, recién ha terminado de fumar, la presión te va a salir falsamente elevada. Si la persona ha tomado café o toma alguna bebida energizante o que tiene cafeína, la presión también le va a salir elevada, pero no es un verdadero valor. Entonces, es muy importante cómo se toma la presión. Acá nos basamos en que la persona siga las indicaciones que se le dan. Pero es una ayuda más, sí, es una ayuda más. Entonces, son alternativas que se trata cada vez de realizar, porque no nos debemos basar solamente en el control del consultor. Hay que tratar de tener una mejor evaluación del paciente y para eso estas técnicas que ya lo recomiendan las escuelas europeas, americanas, se deben implementar. Lógicamente que esto tiene un costo, porque va a depender de que tengamos estas máquinas. Los equipos para tomar la presión, los digitales, igual sirven, son igual que los del mercurio. Recuerden que el mercurio ya no se debe utilizar a partir del 2020, está prohibido porque es una sustancia tóxica y han dado hasta el 2020 la oportunidad todavía de usar los que se contra el mercurio, pero después hay que desecharlos porque el mercurio es tóxico. ¿Qué se puede utilizar? Bueno, los aneroides, o se pueden usar los digitales. Los digitales no son malos, son muy buenos. Lo que sí no se recomienda son los que son de muñeca. ¿Por qué? Porque los de muñeca es para el que está haciendo ejercicio y quiere registrar su presión. No es para tomar la presión como debería ser. Esto es una ayuda solamente para los que hacen ejercicio y en ese momento quieren saber hasta dónde sube su presión. Tiene otro objetivo. Por eso, los que se deben utilizar son estos que se utilizan en el brazo. Son buenos equipos y nadie... Los médicos, ¿por qué no usamos estos equipos? Estos equipos para uso personal van a durar años. Pero en el caso de los médicos, nosotros tomamos la presión 80, 90 veces en un día. Entonces, rápidamente, en 2 o 3 meses, las máquinas ya no van a estar bien calibradas. Pero si es para uso personal, son muy buenos equipos, por si acaso. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué desarrollamos este tema de la presión alta? ¿Por qué hablamos de hipertensión? Por dos cosas fundamentales. El primero, la prevalencia. ¿Qué tan frecuente es la hipertensión actualmente? Y en segundo lugar, que la gente que es hipertensa se complica o se muere antes de tiempo. Entonces, esas son las dos razones por las cuales desarrollamos este tema de hipertensión. Cada vez tenemos más gente hipertensa que tiene alta mortalidad. La gente se muere con este problema. Veamos primero la importancia de la prevalencia. ¿Cómo está la hipertensión arterial? En el mundo, más o menos la población hipertensa bordea el 35% en la población adulta. 35%. Vean que para el año 80, en 1980, habían alrededor de 700 millones de personas con hipertensión en el mundo, en el año 80. Para el 2012, miren que la cifra alcanzó los 1.000 millones de personas hipertensas. Hay 1 billón de personas hipertensas. Y para el 2030, se espera que si no se hace nada, y lamentablemente no se está haciendo nada contra la presión, vamos a llegar a 1.500 millones de personas hipertensas. O sea, la cifra va creciendo y no se logra controlar como uno quisiera, ¿no? Y esto es lo que nos van diciendo. Vean ustedes que para dentro de poco vamos a tener una población cada vez más hipertensa.
Entonces, la prevalencia en los diferentes países es más o menos bordeando un 35%. Pero lo que sucede es que en las poblaciones de pocos recursos, como en la zona de África, en el continente africano hay mucho hipertenso, pero no hay recursos económicos. En la India hay mucho hipertenso y no hay recursos económicos. Entonces, si cada vez tenemos gente más hipertensa, pero no la podemos controlar, pues este problema cada vez es mayor. Entonces, a nivel mundial, más o menos, nosotros tenemos una cifra del 35% de la población que es hipertensa. Es una cifra bastante alta. En el caso de Perú, nosotros en la Sociedad de Cardiología hicimos dos estudios que se llamaron los estudios Tornasol. El primero fue hecho en el 2005 y el segundo en el 2010. Y bien, en este lapso de tiempo, este es un estudio que se hizo sobre 14.000 personas a nivel nacional, tanto costa, sierra y selva, y las 24 ciudades del país. Y lo que nos arrojó que en el 2005 teníamos más o menos el 23% de población hipertensa mayor de 18 años. 5 años después, 5 años es un corto tiempo, la cifra había llegado a 27. En corto tiempo había subido 4 puntos. Es mucho desde el punto de vista estadístico, pero eso es la realidad. Lamentablemente el problema de la presión sigue creciendo y sigue creciendo en nuestro país. 4 puntos en 5 años es poco. Hemos querido hacer este estudio en el 2015, 2016, pero lamentablemente no tenemos los recursos económicos para hacer un estudio nacional, ¿no? Ya no tenemos la misma facilidad. Pero probablemente la cifra va a seguir creciendo. Entonces cada vez vamos a tener una población cada vez más prevalente. ¿Qué significa tener 27% de población hipertensa mayor de 18 años? Significa que 1 de cada 4 peruanos es hipertenso mayor de 18 años. O sea, más o menos en el Perú, de la población adulta, deben haber alrededor de 5 millones de personas hipertensas en el país. 5 millones. Ahora, nosotros hemos creído siempre de que el problema de la presión está sobre todo en la zona de la costa y sobre todo en la ciudad de Lima. En la costa, vean ustedes que la prevalencia llega al 31%. La sierra y la selva, que antes solamente era 5%, era poco probable que hubiera hipertenso hace ya pues unos 20 años. A raíz de los estudios Tornasol, vean que las cifras están por encima del 20%. Tanto en la sierra como en la selva, pues la población hipertensa ha crecido marcadamente. ¿Y por qué crece? Por el estilo de vida. Entonces, antiguamente uno podía pues tener ciertas costumbres en la sierra o en la selva. Nosotros cuando fuimos a hacer el estudio, me acuerdo, en Ayacucho, buscábamos comer algo típico. ¿Y qué nos daban? Pollo a la brasa con papas fritas. No había otra cosa. En la ciudad de Guamanga, por todos lados habían pues pollerías. El estilo de vida se ha ido cambiando. Producto de eso es que en la sierra y en la selva ya se ve gente hipertensa, ya se ve el problema cardiovascular con mayor frecuencia. El estilo de vida nos va cambiando y eso es lo que genera tanto problema de la presión. Pues bien, si nosotros nos basamos en la clasificación que tenemos de la escuela americana, porque es la que nosotros nos guiamos, pues vean ustedes la importancia de la población hipertensa. Prácticamente hay alrededor de un 20% que están en un estadio 1 de hipertensión y hay alrededor de casi un 7% en estadio 2. Pero hay un grupo que se mantiene en amarillo. Este grupo en amarillo, vean ustedes qué ha pasado entre el estudio 1 y 2. Vean cómo el grupo de la población prehipertensa crece. Vean cómo el hipertenso en estadio 1 y el estadio 2 crece. Pero ¿quiénes disminuyen? Los que disminuyen son los sanos. Los que son normotensos son los que disminuyen. Y van creciendo todo este grupo bastante importante. Recuerden que de los prehipertensos, la tercera parte de ellos terminan siendo hipertensos en el lapso de 5 a 10 años.
Entonces, por eso es la preocupación de poder tomar medidas correctivas sobre el problema de la presión. Entonces, este problema no es un problema solamente de los países extranjeros, son los nuestros. Y vean ustedes cuántos controles, de los 5 millones de pacientes hipertensos, nosotros solamente diagnosticamos a la mitad. La mitad de los hipertensos prácticamente no saben que son hipertensos. Ustedes en la práctica que hicieron de fisiología, espero que todos se hayan tomado la presión, porque la hipertensión no es una cuestión de los viejos. Abarca ya a partir de los 13, 14 años, la hipertensión empieza a hacerse cada vez más frecuente. Y 1 de cada 4 mayor de 18 años va a ser hipertenso, es lo que va dando la estadística, por si acaso. La mitad de los pacientes no se dan cuenta que son hipertensos, porque nadie les ha tomado la presión o no se han controlado nunca. De ahí la importancia de que se hagan campañas de poder establecer el problema de la presión y diagnosticar, porque hay más gente que no sabe que son hipertensos, ya que no tienen ningún síntoma y nunca les han tomado la presión. Y de los pacientes que reciben medicación, ¿a cuántos realmente controlamos la presión? Porque no es cuestión solamente de diagnosticar y de darle cualquier medicina que de repente muchas no funcionen. Pues no, nosotros solamente estamos controlando al 20%. 1 millón de estos 5 millones de sujetos hipertensos, 1 millón solamente está bien controlado. El 20% de toda la población hipertensa está controlada. El 80% o no recibe medicinas o si las reciben no le está controlando la presión. Esa es la realidad nuestra. Hay mucha población hipertensa. Esto no es un problema ya de cardiólogos. Nosotros cardiólogos somos 1.200 cardiólogos en el país. Para 5 millones de personas, imposible que nosotros podamos controlar eso. Eso tiene que ser de todas las especialidades, medicina interna, médicos generales, todos deben participar en el diagnóstico y control de la presión. ¿Por qué tenemos tanta población hipertensa? ¿Por qué está creciendo el problema de la hipertensión? Y una de las primeras situaciones es la supervivencia. Cada vez tenemos población más longeva. La gente vive más. El promedio de expectativa de vida es alrededor de 74 años. O sea, antes la gente tenía una expectativa de vida de 53 años. Y hemos ido creciendo y ampliando esta expectativa de vida en el país y ahora la gente vive promedio 74 años. Eso no significa que la gente muere a esa edad, puede vivir hasta los 80, 90 años, pero el grueso de la población en este momento en el país es alrededor de 74 años. Y definitivamente la mujer sobrevive al varón. Por eso de decir que el hombre es el sexo fuerte es un mito, es un engaño, porque vean ustedes que la mujer por diversos motivos sobrevive al varón. Entonces, los hombres generalmente tenemos una expectativa de vida más corta. Lo que han establecido estadísticamente es que para que un varón llegue hasta los 90, 95 años, el único dato estadístico que han visto es que la persona enviude a edad temprana. ¿Eso qué significa? Pues vamos a ver, pero esa es una condición que aparentemente se caracteriza en la población varón muy longeva. Pero de que nos digan de que el hombre es el sexo fuerte, no. La mujer sobrevive al varón. Eso es algo muy característico y por múltiples factores, lógicamente, ¿no? Entonces vean ustedes qué ha pasado con la pirámide poblacional. Pues la pirámide poblacional antes era pues de una base muy ancha y un vértice pues muy angosto. Pero la gente pues está viviendo más por diversos motivos y poco a poco esta población por encima de 60, 65 años está creciendo y más bien la base se va angostando. Se va volviendo cada vez más angosta. La gente no quiere tener hijos. En Europa, en muchos sitios, absolutamente no tienen hijos, no hay niños. Hay que estimular más bien que tengan niños. Y no hay la tendencia de la mujer que el hijo le puede generar problemas en lo que se refiere a su profesión, a su desarrollo, X cosas, hace que la gente no tenga hijos y entonces la base de la pirámide cambia y la gente va envejeciendo. Va envejeciendo y la pirámide poblacional cambia. Más o menos nosotros tenemos en este momento alrededor casi de 3 millones de personas mayores de 65 años. Y eso va a ir cada vez en aumento. A mayor edad, mayor hipertensión. Entonces, ver personas que lleguen a los 100 años no va a ser posible, pero con ciertos factores de riesgo.
Felizmente nosotros no somos fumadores pesados, pero la gente fuma. Y el tabaco de todos modos es una condición importante. Es un estilo de vida. Felizmente cada vez se va entendiendo que se fume menos. Las leyes contra el tabaquismo cada vez son mayores. Y más bien los hombres son los que están ya fumando menos. Y las mujeres más bien están empezando a fumar más por su participación en una serie de situaciones en el país. La mujer fuma más, el hombre más bien está fumando menos. Al menos en relación a cigarrillos, sí. Si fuma otra cosa, bueno, no lo sé, pero desde el punto de vista de tabaquismo, el hombre está fumando menos. Pero la otra situación es muy característico, y el Perú le caracteriza por comer rico. Bueno, comemos a veces con exceso de sal. La gente le echa sal a veces hasta sin probar la comida. Entonces, eso es una de las condiciones por las cuales tenemos hipertensión. Gente más longeva, gente que fuma, gente que consume mucha sal, y lamentablemente todo el mundo vive ante un estrés. La globalización hace que las personas vivan constantemente con estrés. Pero el estrés ha sido algo que, si bien ha habido en la población, ese estrés se adquiría pues en determinado momento, sobre todo cuando uno tiene responsabilidad económica. Pero ese estrés ya no se vive de esa manera. Ahora los niños tienen estrés. A los 3, 4, 5 años no es raro que los niños sufran de gastritis, eso antes no existía. ¿Y por qué un niño a los 3, 4 años está con gastritis? Por las computadoras, por los juegos. El niño quiere ganar a una computadora y no puede. Y el grado de estrés que le genera hace que cambie su situación, y por eso cada vez el problema cardiovascular se va viendo en gente cada vez más joven. El niño empieza a fumar alrededor de los 8 a 10 años. Según Cedro, ese es el inicio del tabaquismo. 8 a 10 años, antes no sucedía eso. Por otro lado, tienen el mundo constante de globalización, de competencia. ¿Dónde celebra el cumpleaños el niño? No en su casa, sino en un sitio donde hay comida chatarra. El ritmo de vida cambia, y por eso es que el problema cardiovascular cada vez es más frecuente. Los niños ya no pueden salir a jugar pelota. ¿Por qué? Pues los secuestran. Pues ¿dónde tiene todo el niño? Pues sentado, claro, y frente a una computadora en donde lo que va a hacer es generar la obesidad. Pues. Por otro lado, nosotros a veces queremos que nuestros padres nos dejen algo, y lo que nos dejan son enfermedades. Hay carga genética. Hay carga genética que no la podemos evitar. Entonces, carga genética, pues estilos de vida desfavorables, mucho estrés y, entre otras cosas, el consumo excesivo de vino o de licor en general. Nadie está en contra de que tome licor. El exceso es lo que hace el problema. Está demostrado que el que consume mayor cantidad de alcohol va a desarrollar más hipertensión arterial. Por estos estilos de vida es que la persona va a desarrollar la hipertensión con mayor frecuencia. Entonces, esa es la situación. ¿La podremos cambiar? Bueno, eso va a depender de ustedes, de lo que puedan ustedes desarrollar. Esto es un problema que se puede prevenir. Nosotros todavía lo que enseñamos, ¿qué cosa es? Tratar enfermos. Tratamos enfermos, nos gusta tratar enfermos, pero no nos gusta prevenir porque no tenemos el chip de prevención. Lo más importante para las enfermedades crónicas que se vienen, el problema cardiovascular, el problema del cáncer, el problema de diabetes, todo es prevención. Pero los médicos somos formados ¿para qué? Para curar enfermos, no para prevenir. Y eso nos falta, ese concepto de prevención. Tiene que haber una transición para poder hacer un cambio y obligar a que el médico aprenda a hacer más prevención. La prevención es lo más importante para las enfermedades crónicas. Ahora bien, una persona que desarrolla esta enfermedad tiene una morbimortalidad cada vez mayor, cada vez la gente hipertensa se va a complicar. ¿Cuál es uno de los factores más importantes por el cual la gente se muere? El primero en la cabeza es la presión arterial elevada. Ese sigue siendo la condición más importante. El tabaquismo, que es el segundo, ya está empezando a bajar. Lo mismo, después ya tienen el problema del colesterol, está bajando. Pero el primero sigue siendo la hipertensión, y sobre la hipertensión lo que se hace aparentemente es poco. ¿Qué le pasa a una persona que es hipertensa? Su expectativa de vida ya cambió. O sea, si ustedes le dicen a una persona alegremente, ya entró al club de los hipertensos,
En realidad no le estamos diciendo la verdad, le estamos diciendo usted se va a morir antes de tiempo. Parece que es una chapa, una moda decir, usted es hipertenso y estamos felices, ¿no? El que es hipertenso se va a morir antes de tiempo, eso es claro. ¿Y de qué se muere? Vean ustedes que la mitad de los pacientes infartados, la mitad son hipertensos. La mitad de los infartados son hipertensos. Prácticamente el 70% de los pacientes que hacen un stroke, un derrame cerebral, son hipertensos. Entonces vean ustedes que el paciente que tiene hipertensión arterial tiene dos complicaciones importantes y frecuentes. Los infartos, que lo puede matar porque tiene alta mortalidad, o le da un derrame cerebral, y el derrame cerebral condiciona que la persona se quede muchas veces inválida, que ya no pueda producir, que ya no pueda trabajar porque se quedó con una hemiplegia, se quedó con un problema en el lenguaje. Y entonces vean ustedes que el paciente que es hipertenso, su pronóstico es malo. Y lo que hay que hacer es tratar, lógicamente, de evitar el problema de la presión. Cada año vean ustedes que hay alrededor de casi 17 millones de personas que mueren por enfermedades cardiovasculares. Pero de esas enfermedades cardiovasculares, vean ustedes que más de la mitad, 9 millones y medio, son precisamente por mal control de la presión. Entonces, si bien el problema cardiovascular mata, estos problemas cardiovasculares están muy relacionados a ser un hipertenso y ser un hipertenso mal controlado. Entonces, los dos problemas serios que tenemos no significa que no dé más problemas, porque la presión alta puede dañar el riñón, puede dañar diferentes órganos, pero los dos problemas más serios es el infarto con alta mortalidad y el accidente cerebrovascular o stroke. Entonces, cuando uno analiza y ve, por ejemplo, de los 7 millones de personas que mueren por un infarto, el 50% de ellos eran porque no controlaban bien su presión. Mal, pues, ¿no? Porque podían haberse eso controlado, no hacemos prevención. De los 5 millones que mueren por enfermedad cerebrovascular, el 60%, nuevamente, porque no controlan bien la presión. No se trata que le debemos dar su pastillita milagrosa y piensen que ya con eso solucionaron la enfermedad. Hay muchos factores por los cuales la medicina no logra controlar si es que el paciente no toma conciencia de su enfermedad. Y ven ustedes qué le pasa al paciente hipertenso. En las barras azules tenemos a los hipertensos en comparación con las barras amarillas que son los normotensos. Si ustedes ven, en todos los casos, sea hombre o sea mujer, ya sea para problemas coronarios, infartos, stroke, sea enfermedad periférica o insuficiencia cardíaca, en todos la barra azul está por encima, y marcadamente. El paciente hipertenso va mal para todas las enfermedades, sea hombre o sea mujer. Entonces lo que hay que hacer es un mejor control y, si es posible, prevenir que la persona desarrolle hipertensión arterial. Pero vean ustedes que el ponerle el sello de ser hipertenso, mal pronóstico, sea hombre o sea definitivamente mujer. Y en el Perú lo que hemos visto, este es un registro que se hizo también en la Sociedad de Cardio, nosotros vimos en este registro que se llama RENIMA, que vean ustedes que si bien el problema de la presión está presente, acá en el Perú resulta que está presente en el 70%. El 70% de los infartados, 70% en el Perú, son hipertensos. Y lo otro que demostraba este estudio, tanto el RENIMA 1 como el 2, era que el paciente que hace un infarto no es solamente hipertenso. El paciente que hace un infarto tiene por lo menos 2 a 3 factores de riesgo. Es hipertenso fumador, es hipertenso y tiene colesterol alto, es hipertenso y es... La característica del paciente que llega al infarto es que la persona no tiene un factor de riesgo. En nuestro estudio sale que son por lo menos 2 a 3 factores de riesgo que tiene la población hipertensa en el Perú. No estamos hablando de otros países, estamos hablando, esta es nuestra realidad. Esos son los registros que nosotros tenemos. Ahora, casi siempre les van a preguntar, doctor, pero ¿cuál es más importante? ¿La presión máxima o la presión mínima? ¿Cuál es lo más importante? Pues en realidad recuerden que la presión que permite que un órgano o un tejido se nutra, se irrigue,
no es la presión ni sistólica ni diastólica, es la integración de ambas. Y eso viene a ser lo que se llama la presión arterial media. La presión arterial media es la presión con la cual un órgano se perfunde. Y es una integral de la máxima con la mínima. De ahí se saca un promedio, no es solamente sumar y dividir entre dos, así no se saca la presión arterial media. Pues bien, esa integral es la que nos va a determinar la mejor irrigación de un órgano o tejido. Cuando les pregunten cuál es más importante, la máxima o la mínima, ustedes tienen que decir las dos. No digan una. Generalmente un hipertenso de la tercera edad, los viejitos, ¿qué tipo de hipertensión deberían estar haciendo? Sistólica. Sistólica aislada, porque la arteria pierde su rigidez. El viejito cuando pregunta, y él sabe que tiene 17,8, 18,7, él sabe que él tiene la presión alta, pues en la sistólica. Esa es su presión que a él le está generando problemas. Pero él que quiere escuchar del médico, que le diga, no, que la más peligrosa es la diastólica. Eso él quiere escuchar para sentirse bien. El paciente obeso se caracteriza por tener presión en cuánto? 13,9,5, 13,10. El obeso, ¿qué quiere escuchar? Que el médico le diga, no, la más peligrosa es la sistólica, para él seguir manteniendo su presión descontrolada. Por eso cuando le pregunten, ¿cuál es la más peligrosa? ¿La máxima o la mínima? La respuesta real son las dos. Porque de las dos finalmente sale la presión arterial media. Vean ustedes cómo subiendo las cifras de presión, el riesgo de un stroke o de la enfermedad cardiovascular de un infarto aumenta. Eso es claro. Conforme las cifras de la presión suban, sea la máxima o sea la mínima, cualquiera de las dos son igual de peligrosas. Pues bien, ante esa situación, nosotros le decimos, bueno, el stroke, ¿cuán importante es? A nivel mundial hay alrededor de 15 millones de ACVs por año, de los cuales el 30% muere a nivel mundial. Cuando uno analiza el problema del stroke, vean ustedes, es la tercera causa de muerte en el mundo, es la segunda causa de demencia y quizás lo más importante, es la primera causa de invalidez. Gente a veces de 40, 45 años, inválidos, que ya no pueden trabajar porque han tenido un stroke, han tenido un ACV. Eso es lo que preocupa. Es la primera causa de invalidez en gente relativamente joven. En el Perú, ¿cómo está? Porque a veces uno dice, estos son cifras extranjeras, por eso la importancia de hacer trabajos nacionales. Pues en el Perú, vean ustedes que en el año 87 el stroke como causa de muerte estaba en el puesto 21. 20 años después, en el 2007, el stroke está en el puesto 5. Entonces, querer decir que el problema del stroke, del ACV es un problema de Estados Unidos, un problema del extranjero, no señores, ese es un problema también nacional, nuestro. Y tener a un paciente con un stroke es peligroso. ¿Por qué? Porque lo puede dejar inválido, o bueno, lo puede con menos frecuencia matar, pero lo deja inválido. Entonces, por eso es que a veces da pena cuando el paciente es un paciente hipertenso, que uno le insiste con el tratamiento, y después lo trae en silla de ruedas con una hemiplegia. Y a veces lo peor es cuando los pacientes tienen eso, todavía, pues no se han muerto, pero todavía siguen un control adecuado de la presión. Entonces, eso es lo que uno tiene que entender. Estos son complicaciones frecuentes, no es ajeno a nuestra realidad. Y por otro lado, cuando una persona tiene presión alta, cuando son hipertensos, solamente por el hecho de ser hipertensos, el riesgo de morir por un problema cardíaco es el doble de lo normal, es el doble. El promedio es 4%. Pues bueno, los pacientes que tienen presión arterial sistólica, nada más elevada, los sistólicos, tienen un riesgo de hacer un evento cardiovascular del 9 por el doble de lo esperado normal. Pero ¿qué pasa con esta población? El paciente no solamente tiene hipertensión. Si tiene colesterol alto y tiene presión alta, el riesgo llega a 13%. Y si tiene el HD del protector bajo, se incrementa casi al 20%. Y es que lo que sucede es que en nuestra población y en general, la persona no tiene un factor de riesgo, tiene varios. Y conforme se van incrementando los factores de riesgo, la mortalidad va creciendo, va creciendo.
Y cuando la persona desarrolla hipertrofia del ventrículo izquierdo, cuando el paciente engruesa su corazón por efecto de la presión alta, no ha controlado bien su hipertensión y el corazón se engruesa, vean cómo el riesgo llega casi a 60%. El tener el corazón grueso, independiente de la causa, en este caso la causa sería la hipertensión, pero independiente del tener el corazón grueso por hipertensión, solamente tener el corazón grueso es un alto riesgo de muerte súbita. Tener corazón grueso no es bueno. El hipertenso puede tener hipertensión, pero si engruesa su corazón por un mal tratamiento, porque no toma nada, no corrige ningún factor o ningún estilo de vida, esa persona finalmente se va a complicar y su riesgo de muerte súbita va a ser marcadamente alto. Entonces es importante entender, las personas no tienen solamente presión alta, tienen más factores de riesgo que empeoran lógicamente el pronóstico del paciente. Pues bien, ¿cuál es la fisiopatología de la hipertensión? La hipertensión es producto de una alteración de estas dos variables. Si ustedes recuerdan por la parte de fisiología, la presión arterial es gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. La resistencia que genera los vasos para que la sangre no avance libremente a través de ellas, y por otro lado, el trabajo que hace el motor llamado corazón es el que tiene que bombear la sangre contra vasos que a veces están alterados. Pues bien, ¿de qué vamos a nosotros a ver? Si nosotros vemos el gasto cardíaco promedio, el corazón bombea en una unidad de tiempo, que es un minuto, es 5 litros. El corazón tiene un gasto cardíaco de 5 litros por minuto y la resistencia vascular periférica es más o menos de 20 milímetros de mercurio por litro por minuto. Lo cual nos permite saber que la presión arterial media debe estar alrededor de 100 milímetros de mercurio. No estamos hablando ni de sistólica ni de diastólica, estamos hablando de presión arterial media que debe ser alrededor de 100 milímetros de mercurio. Pues bien, yo me puedo volver hipertenso, ¿de qué manera? Pues bueno, yo me puedo volver hipertenso porque el corazón bombea con mucha fuerza, es decir, mi gasto cardíaco se incrementa, o la otra posibilidad es que yo me vuelva hipertenso porque la resistencia vascular se incrementa. Y la otra posibilidad es que los dos se incrementen. Hay que entender por qué el paciente desarrolla hipertensión arterial. Si ustedes van a tratar una cifra de la presión, probablemente le den cualquier medicina y puede ser que no controle nada, porque no están entendiendo la fisiopatología. Vean ustedes que la fisiopatología puede estar dado en el gasto cardíaco o puede estar dado por la resistencia vascular periférica. Y las drogas deben ser para tratar la causa. O trato la resistencia periférica o trato el gasto cardíaco, o de repente necesito tratar ambos. Pero si no entiendo la fisiopatología, le puedo dar cualquier pastilla y después la pastilla no controla la presión y uno dice, bueno, esta pastilla no sirve. El que no sirve es el que lo está dando porque no tiene conocimiento de la fisiopatología. Uno tiene que establecer por qué el paciente es hipertenso. Entonces, si estamos diciendo de que tenemos por un lado el gasto cardíaco y por otro lado la resistencia vascular, recuerden que el corazón, el gasto cardíaco es 5 litros por minuto, es lo que el corazón bombea en un minuto. Entonces, el gasto cardíaco, ¿de qué va a depender? Primero, de lo que el corazón bombea en cada latido, es decir, el volumen de eyección o volumen sistólico. Normalmente, el ventrículo izquierdo, ¿cuántos mililitros bombea? ¿Cuánto es el volumen de eyección? 70 mililitros. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca? 70 latidos por minuto. Si en cada latido bombeo 70 mililitros, en los 70 latidos por minuto yo tendré el volumen. 70 por 70 me da 4.900. Ahí están los 5 litros de sangre que el corazón bombea en un minuto. Entonces, el gasto cardíaco depende del volumen de eyección o sistólico multiplicado por la frecuencia cardíaca. La resistencia vascular de los vasos está dado por el tono del vaso, por la vasoconstricción que puede ejercer el vaso. El vaso, si se cierra, si yo cierro el vaso, la resistencia vascular sube y me vuelvo hipertenso.
Si el corazón bombea con mucha fuerza, me puede volver hipertenso. Y si tengo los dos factores, pues con mayor razón voy a ser hipertenso. Entonces tengo que buscar la fisiopatología para poder yo entender cómo manejar a este paciente. El corazón bombea de acuerdo a cómo se llena. Y el volumen que llena al ventrículo se denomina precarga. Si ustedes llenan el ventrículo con 80 mililitros, pues este ventrículo va a bombear 50 y me quedo con 30. Si yo lleno con 100 mililitros, ese ventrículo va a bombear 60 y me quedo con 40. Y si lleno con 120 el ventrículo, voy a bombear 70 y me quedo con 50. Es la ley de Frank Starling. Conforme ustedes llenen este ventrículo, el ventrículo va a bombear más sangre, va a bombear un mayor volumen sistólico de eyección y va a aumentar el gasto cardíaco, y si aumenta el gasto cardíaco puede volverme hipertenso, ¿no? Entonces va a depender del volumen de sangre que llena el ventrículo. Y ese volumen de sangre, ¿quién lo regula? El que lo regula es el riñón. El riñón es el que tiene la capacidad de retener sodio y capacidad de retener agua. Recuerden que el sodio arrastra agua. Cada vez que el riñón retiene sodio, está reteniendo agua. Y esa agua forma parte de nuestra volemia, forma parte de nuestros 5 litros de sangre, forma parte de nuestra precarga. Entonces vean ustedes que entendiendo este trabajo de riñón, de retener sodio y por consiguiente agua, vamos a tener un control sobre el gasto cardíaco. Pues bien, la capacidad que yo tengo para poder retener sodio puede ser una capacidad genética. Tengo carga genética por el cual yo haga lo que haga, yo puedo tener esa carga genética que propicia que yo retenga sodio, y si retengo sodio, incremento mi volemia, aumento mi precarga, aumento mi volumen de eyección por la ley de Frank Starling, incremento mi gasto cardíaco y ya me volví hipertenso. Pero la principal causa de retener sodio no es una causa genética. La principal causa de retener sodio es que comemos comida muy salada. Ustedes se van al cine y por 200 gramos de canchita le ponen 5 kilos de sal para que consuman gaseosa, es negocio. O en los diferentes restaurantes le ponen sal para que tenga mejor sabor y punto. En otros sitios ya están poniendo la sal al costado, usted échese la sal que quiera. En Estados Unidos hace muchos años, en un estado, un sujeto obeso enjuició a McDonald's porque nadie le había advertido que las hamburguesas engordaban. Entonces él hizo, este sujeto hizo un juicio. Todos pensaron que esto pues no va a tener sentido. El Estado le dio la razón al sujeto. Y McDonald's en ese estado, solamente en ese estado, tiene el letrero que dice: comer hamburguesas puede, no significa que lo va a engordar, puede engordar. ¿Estamos? Acá en el país deberían agarrar y poner la sal a un costado. ¿Por qué les ponen la mostaza y no sé qué otras cosas más al costado? Para que uno se eche lo que quiere y la sal nos lo ponen ellos. Deberíamos hacer algo para evitar eso. Yo me echo la sal que yo deseo, no la que yo quiero. En Argentina, por ejemplo, han disminuido en medio gramo de sodio todos sus productos envasados que llevan sal. Eso es una política de salud. Medio gramo de sodio menos. ¿Eso ayuda? ¿Por qué? Porque ellos dicen: oiga, la gente sigue muriendo del corazón. ¿Qué hacemos? El paciente o el público en general no quiere hacer cambios. Entonces, ley, pues, que los productos envasados tengan menos cantidad de sodio. Eso acá también se puede aplicar. Pero se necesita una política que diga: hay que hacer ese cambio. Medio gramo de sodio menos no es tan problemático. Pero la gente comiendo muy salado, ¿nos podemos volver hipertensos? Sí. Es la causa más frecuente. Vean ustedes que en la zona de Sullana o de la zona norte de Piura, que por el calor ellos consumen sal, y la sal lo echan a todo, a la fruta, a todo le están echando sal. ¿Por qué? Porque ellos saben que al deshidratarse sin darse cuenta, necesitan sodio. Entonces ellos ya tienen por costumbre empezar a echar en demasía, y por eso es que hay tanta hipertensión en el norte. Que puede ser una cuestión climática, una costumbre, sí, pero lamentablemente no regulan bien el sodio, y no es raro de que la población, aparte de ser diabéticos, sean hipertensos. Entonces, vean ustedes que vamos a tener un grupo de personas que van a ser hipertensos por el consumo excesivo de sodio.
El otro factor por el cual tenemos presión alta es la actividad adrenérgica. El sistema adrenérgico, sobre todo los problemas de estrés, todo el mundo vive estresado. Pues bueno, ese estrés, ¿qué condiciona? De que la presión se eleve. Y entonces vean ustedes, este incremento por efecto del estrés, ¿cómo uno más o menos se da cuenta que el paciente es hipertenso por retención de sodio o por problema de estrés? No es muy difícil. La persona que retiene sodio retiene agua, por lo tanto está hinchado. Las manos están hinchadas, las piernas están hinchadas. Uno dice, ese es un hipertenso por retención de sodio. Pero ¿qué pasa si yo le tomo la presión y está en 15-10 y la frecuencia cardíaca, por eso es importante tomar la frecuencia cardíaca, está en 95, está en 98, está en 100? Entonces uno dice, pero ¿por qué tanta frecuencia alta en este hipertenso, sobre todo joven? El problema probablemente sea la actividad adrenérgica. Los que tienen actividad adrenérgica incrementada elevan la presión, pero también elevan la frecuencia cardíaca. Ese es el mecanismo por el cual elevan la presión, la frecuencia cardíaca. ¿Cómo lo puedo detectar? Tomen la frecuencia cardíaca del paciente hipertenso y se puede dar cuenta que de repente es un componente de mucha actividad adrenérgica. Pues bien, entonces nosotros podemos ir viendo de esa manera. Y el sistema renina-angiotensina, que también controla la presión, participa también. Y entonces estos son pacientes que también pueden desarrollar hipertensión arterial. Entonces por eso es importante tratar de establecer dónde está el problema. ¿Es un problema del sodio? ¿El sodio nos puede volver hipertensos? La respuesta es sí. ¿Hay una relación clara entre presión arterial y sal? Sí. Y vean ustedes que cuando uno ve el tipo de sal que uno utiliza en la dieta, uno tiene que ir corroborando e ir viendo pues si realmente la sal puede generar variaciones de la presión. Y hay una serie de mecanismos por el cual la sal tiende a incrementarse. Pero no es una cuestión solamente genética, porque lo que nosotros podemos tener es que ya haya cosas del estilo de vida, elementos ya ambientales. Comemos, nos ponen mucha sal o comemos muy salado, nos podemos volver población hipertensa. Pues bien, nosotros podemos transmitir la hipertensión arterial, podemos hacer que la hipertensión pues sea transmisible. No me estoy refiriendo a las clásicas enfermedades infectocontagiosas, que hay un vector, que hay una enfermedad que se va a transmitir de esa forma. No, me estoy refiriendo si uno puede transmitir esta enfermedad de una persona a otra. Y esta es la imagen de Botero, de este colombiano, que usa las imágenes de obesos, muy característico de él. Y vean ustedes que los padres son gordos, los hijos son gordos, pero también vean que el gato es gordo. ¿Por qué? Porque es estilo de vida, es costumbre. Yo he visto gente que consume mucho chocolate y al perro o al gato le dan chocolate. No es raro, esa es la costumbre. ¿Podemos generar eso? Sí. Si ustedes ven de repente que sus padres le echan sal a la comida, y muchos le echan la sal sin probar. ¿No? Hay gente que nada más se siente y ya está echando la sal a la comida, sin haberlo probado. Bueno, los niños, cuando están muy pequeños y ven eso, piensan que eso es lo normal. Generalmente el niño copia lo que hacen los padres, hasta cierta edad. Entonces, si son pequeños y ven que el padre siempre le echa sal, ellos también le van a echar sal. Va a cambiar su sabor y ellos se van a aprender, se acostumbran a comer salado. Uno dice, ¿y qué tan salado está? No, está desabrido. Otro lo prueba y dice, pues está lleno de sal. Se han ido acostumbrando. Los padres pueden transmitir la costumbre de la sal en los hijos. Por eso digo, se puede transmitir por malos estilos de vida de padres a hijos. Tengan cuidado porque al final podemos estar haciendo daño a nuestros hijos. Eso es lo que hay que tratar de evitar. Y vean ustedes cómo está demostrado, porque esto no es una cuestión de la casualidad, que uno diga, no, la sal hace daño, porque hoy lo leí en el horóscopo. Pues no tiene nada que ver eso. Lo que ustedes tienen que ver es, conforme los estudios clínicos van mostrando, es que vean, conforme la persona bota más sodio, o sea, está consumiendo más sodio, cuanto más sodio bota por la orina, está comiendo más, pues, sal. Entonces vean cómo el riesgo, la mortalidad crece.
Y crece lógicamente en ciertos países, pues en ciertos países donde a veces se consume mucha sal, mucho embutido, la zona de España, la zona de Portugal, consumen a veces mucho los embutidos, es su costumbre, y genera problemas sobre la morbimortalidad. Entonces, ¿uno puede corregir de alguna forma? Sí. Vean ustedes que reduciendo a 5 gramos de sal, vean cómo los problemas de la presión tienden a disminuir. Pero uno dice, oiga, pero disminuye solamente 1 o 2 milímetros de mercurio. Yo me cuido de la sal y mi presión lo único que estoy consiguiendo es que no suba 1 o 2 milímetros de mercurio. Eso es cuando uno es normotenso. Pero cuando es un hipertenso, cambia. En el hipertenso, el reducir 5 gramos de sal hace que la presión baje 5 milímetros de mercurio, que es bastante. 5 milímetros es bastante. Entonces, disminuir, yo no les digo que coman sin sal, tampoco esa es la recomendación. Si ustedes comen sin sal, el organismo va a buscar la manera de retener sal. De alguna forma, usa otros mecanismos. No significa no comer sal, lo que significa es comer bajo en sal. El problema es que la sal es costumbre. ¿Cómo puedo yo saber si es lo adecuado? Al menos lo que yo les recomiendo es, oiga, no le eche sal a la comida ya preparada. Eso es lo primero. Y lo otro, traten de cocinar bajo en sal. A veces cuando nosotros tenemos a la familia, el esposo resulta que es hipertenso, y uno le dice, mire, ¿sabe qué? Usted va a tener que restringir sal. Lo primero que dice la esposa es, doctor, no se preocupe que le voy a cocinar a él sin sal. Y le digo, señora, no, a él no, a todos. A eso sí no le gusta. Tenemos que acostumbrarnos, no les digo por eso que coman sin sal, bajo en sal. Por lo menos no le echen sal a la comida ya preparada. Las guías dicen, oiga, 2 gramos de sodio, 90 mil equivalentes de sodio o 5 gramos de sal. ¿Quién pesa la sal? Nadie. O sea, esa recomendación es muerto, no sirve. Lo que tenemos que hacer es buscar un lenguaje del paciente. O sea, hay que buscar la manera que el paciente nos entienda. Si no, por gusto le estamos diciendo. La recomendación al menos que pueden hacer es no eche sal a la comida ya preparada. Y si puede, cocinen bajo en sal. ¿Vale la pena hacer eso? Sí, pues. Esa es una recomendación importante. Porque ¿dónde está la sal? Vean ustedes que el sodio está en todos los alimentos, eso es verdad, pero la cantidad de sodio es pequeña. Lo que a veces uno utiliza en la cocina también no es tanto, si bien es un 20%, pero miren dónde está fundamentalmente la sal. La sal está escondida en ciertos embutidos, en ciertos alimentos, eso está escondido aparentemente, y por eso lo consumimos y pensamos que estamos comiendo bien. O sea, uno puede restringir acá, sí, pero lo que tenemos que hacer y exigir por eso es que los alimentos, al menos los que se puede y son procesados, estén etiquetados. El semáforo no es malo poner a los alimentos. Rojo, mucha grasa, rojo, mucha sal. Tan difícil es hacer eso. Pero no quieren porque hay mucho interés de por medio. Pero son formas de educar a la población. Y si ustedes le ponen 2 gramos de sodio, la persona lo va a leer y no lo va a entender. Mejor es el semáforo o alguna manera de llamar la atención. Rojo, ya saben que no lo debo consumir. Verde, está permitido. Amarillo, intermedio. Pero eso tiene que ser una decisión, una política para poder cambiar el estilo de vida. Hipertensos que se le hinchan las piernas, lo más probable, comenzar. No, doctor, yo no como nada de sodio. Ahí está. Piernas hinchadas, está comiendo sal, está reteniendo. Segunda situación, después de la riñón, que ya sabemos que eso está relacionado al problema de la sal y la hipertensión arterial. Pues bueno, es el problema del estrés. Y bueno, el estrés es algo que se vive constantemente. Lo que sucede es que nuestro sistema nervioso vegetativo, el sistema autonómico nuestro, que regula la presión, que regula la respiración, que regula una serie de cosas, está bajo la influencia de la corteza cerebral. Y la corteza cerebral tiene que ver mucho con el estado emocional, con el estado afectivo. Nosotros tenemos un sistema vegetativo que controla nuestra presión. Esos son nuestros centros vasomotores que van a regular la presión en forma automática. Ellos controlan la presión en forma automática. Pero lo que sucede es que hay una influencia del
estado emocional, del estado afectivo de la persona. Entonces, la persona, si está sometido a demasiado estrés, la actividad adrenérgica va a estar incrementada y va a llegar un momento en que nos podemos volver hipertensos por mucha actividad adrenérgica. El estrés, que es algo relativamente moderno, es lo que mata, ¿no? Es una situación real. Entonces, nuestro sistema nervioso vegetativo, que si bien regula la presión arterial, recibe la influencia de la corteza cerebral, y eso es lo que finalmente puede desencadenar que se produzca el aumento de la presión arterial. Y eso lo hace a través de la secreción de noradrenalina. La noradrenalina o norepinefrina va a actuar sobre determinados receptores que tenemos en el organismo. Existen dos tipos de receptores, los receptores alfa y los receptores beta. Los receptores alfa fundamentalmente están en las arterias. Los receptores beta están a nivel del corazón. En el músculo cardíaco ahí vamos a tener receptores beta. Entonces, cuando liberamos nuestro sistema adrenérgico por el estrés, por la preocupación, etcétera, etcétera, esta actividad adrenérgica va a actuar sobre sus receptores alfa 1. ¿Dónde están estos receptores alfa 1? En los vasos sanguíneos. ¿Y qué genera? Vasoconstricción. Y si se produce vasoconstricción, la resistencia vascular periférica sube y sube la presión. Y sube la presión por el efecto alfa. ¿Vamos? Pues bien, la actividad adrenérgica también actúa sobre receptores beta 1. Esos receptores beta 1, ¿dónde están? En el corazón. Entonces, estos receptores beta 1, ¿qué le van a hacer al corazón? Que el corazón trabaje más rápido, que aumente la contractilidad, el inotropismo, y por lo tanto el gasto cardíaco se eleva. Con la frecuencia cardíaca elevada y el gasto cardíaco elevado, le sumamos todavía la vasoconstricción. Conclusión: por mucha actividad adrenérgica nos podemos volver hipertensos, sí. Nos podemos volver hipertensos por el efecto del sistema adrenérgico a través de las catecolaminas. Entonces, vean ustedes que en lo que se refiere al corazón, a través de receptores beta 1 o a través de los receptores alfa 1 en los vasos, vamos a generar que el paciente aumente su actividad de bombeo, suba la presión, suba la resistencia, presión arterial. Y no se olviden que también a nivel del riñón tenemos receptores beta 1. Así como hay receptores beta 1 en el corazón, tenemos receptores a nivel del riñón. ¿Qué hacen estos receptores beta 1 en el riñón? Hace que se libere renina. Y la renina propicia la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2. Y la angiotensina 2 eleva la presión. Entonces vean ustedes que así como este sistema adrenérgico funciona, interactúa con otro sistema, el sistema renina-angiotensina. A través de estos receptores beta 1 que están en el aparato justaglomerular, ¿se acuerdan por la parte de fisiología? La renina se libera a nivel del aparato justaglomerular, se libera en primer lugar, ¿por qué? Pues se eleva porque la presencia de una presión baja en la arteriola aferente, los sensores, al notar que la presión arterial en la arteriola aferente está disminuida, inmediatamente el organismo dice: oiga, esto está con presión baja, lo que tenemos que hacer es liberar renina para subir la presión. Eso es un mecanismo compensatorio, eso está bien. Cada vez que baja la presión arterial en la arteriola aferente, estos sensores de la presión en la arteriola aferente le avisan al aparato justaglomerular: ojo, la presión está baja. ¿Qué debemos hacer? Liberemos renina para elevar la presión. Y eso es un mecanismo compensador. El segundo mecanismo por el cual liberamos renina, la actividad beta 1. Cada vez que la actividad adrenérgica estimula el receptor beta 1 en los riñones, pues las células justaglomerulares van a producir renina y la presión sube.
Entonces, la renina se incrementa por efecto de una disminución de la presión en la arteriola aferente, por una estimulación de los receptores beta 1, y esta renina, al ser secretada, permite que la angiotensina 1 pase a 2 y se eleva la presión. Pero hay un tercer mecanismo por el cual se libera renina en el aparato justaglomerular. ¿Cuál es? ¿Cuál es el tercer mecanismo? Eso es fisiología. ¿Ah? Es cuando el sodio está disminuido en la mácula densa, el organismo dice, hay poco sodio, hay poca presión, liberemos renina. ¿Está? Por eso es que consumir sin sodio no es bueno. Si no consumen sodio, el sodio va a estar disminuido y más bien vamos a elevar el mecanismo compensador. Esos son los tres mecanismos por el cual liberamos renina. Pues bien, yo me estoy refiriendo a que el sistema adrenérgico activa la renina a través de estos estímulos sobre el receptor beta 1. Entonces, el sistema adrenérgico, las catecolaminas, la noradrenalina, genera vasoconstricción, actúa sobre el corazón aumentando el inotropismo, aumentando la frecuencia cardíaca, y por otro lado, a nivel del riñón, secretando renina. Pero los dos más importantes son estos dos. Estos son los dos más importantes. La renina es otro factor que también participa. Entonces vean ustedes que la noradrenalina, cuando se secreta a nivel de los vasos sanguíneos, van a ocupar sus receptores alfa y vamos a generar vasoconstricción. Aumenta la resistencia vascular periférica y se eleva la presión arterial. Entonces ya hemos visto lo que viene a ser el riñón, hemos visto lo que es la actividad adrenérgica, que está muy relacionado al estado de estrés. Entonces, ¿nos puede elevar la presión arterial de esa manera? Sí. Actuando fundamentalmente a nivel del gasto cardíaco, del corazón y de los vasos. ¿Estamos? Eso es lo que hemos visto. Pues bien, falta el tercer mecanismo, el sistema renina-angiotensina. El sistema renina-angiotensina, si ustedes recuerdan, la renina se secreta a nivel del aparato justaglomerular en los riñones y ellos van a transformar el angiotensinógeno producido por el hígado en angiotensina 1. Esa angiotensina 1 no tiene efecto metabólico, pero al actuar o al viajar a través de la sangre en presencia de la enzima convertidora de angiotensina, se transforma en angiotensina 2. Y ya la angiotensina 2 es la que se va a encargar a tener un efecto sobre el corazón, aumentando su trabajo, sobre los vasos, cerrando los vasos, vasoconstricción, a nivel del riñón, reteniendo sodio y agua. Entonces vean ustedes cómo esta angiotensina 2, poderoso vasoconstrictor, droga inotrópica que aumenta el gasto cardíaco, ahí no queda todo su efecto. La angiotensina 2 hace que el riñón retenga sodio y agua, y al retener sodio y agua, ¿qué hacemos? Aumentamos la volemia. Al aumentar la volemia, aumentamos la precarga, aumentamos el llenado del ventrículo y aumentamos la presión. Vean cómo la angiotensina 2 regula estos mecanismos sobre el corazón, sobre los vasos, a nivel del riñón, y todavía hace algo más, actúa sobre la suprarrenal. ¿Qué hace sobre la suprarrenal? Hace que se secrete aldosterona. Y la aldosterona lo que va a conseguir es que retenga sodio y agua. Potencia al efecto sobre el riñón. Entonces, de esa manera, pues, la angiotensina 2 es un poderoso elemento que eleva la presión. Si este mecanismo funciona mal, no vuelve hipertensión. Si ese mecanismo funciona mal, el riñón libera la renina. La renina transforma el angiotensinógeno en angiotensina 1. Angiotensinógeno producido por el hígado y que en presencia de la renina en la sangre se transforma en angiotensina 1. Esta angiotensina 1 está viajando por la sangre y en presencia de la enzima convertidora se transforma en angiotensina 2, y ya la angiotensina 2 tiene todo un efecto. Sobre el riñón retiene sodio y agua. Sobre la suprarrenal secreta aldosterona. Sobre los vasos sanguíneos, vasoconstricción. Sobre el corazón, aumentando la fuerza inotrópica.
Entonces, este mecanismo en donde el efecto de la enzima convertidora, la ECA, es fundamental para el último paso, que es el paso más importante. La angiotensina 1 no tiene mucho efecto, pero sí la angiotensina 2. Y para eso tiene que haber primero el efecto de la ECA. Entonces vean ustedes que a nivel de la sangre, el angiotensinógeno producido por el hígado, en presencia de renina, secretado por el riñón, se transforma en angiotensina 1. La angiotensina 1 no tiene efecto metabólico. Lo que necesita es activarse y pasar a angiotensina 2, y eso lo hace la ECA. Ya la angiotensina 2, al ser sintetizada, va a actuar sobre sus receptores, a nivel del corazón, a nivel de los vasos sanguíneos, a nivel del riñón o de la glándula suprarrenal. Ahí vamos a tener el efecto de la angiotensina 2. Pues bien, eso es lo que se denomina el sistema renina-angiotensina, que es otro mecanismo que va a controlar y regular la presión arterial. Entonces ya tenemos por un lado el riñón, por otro lado el sistema adrenérgico y en tercer lugar el sistema renina-angiotensina. Son tres mecanismos que están regulando la presión. La angiotensina 2 es un poderoso elemento que ayuda a controlar la presión, sí, pero lo hace a diferentes niveles. En las arterias generando vasoconstricción, a nivel del riñón reteniendo sodio y agua, a nivel de la suprarrenal haciendo que se sintetice aldosterona, y la aldosterona también retiene sodio y agua. A nivel cerebral, la angiotensina 2 estimula el deseo de nacer. A nivel simpático, la angiotensina 2 aumenta el tono simpático. Vean cómo los dos mecanismos están interrelacionados. El sistema adrenérgico, a nivel del riñón, a través de los receptores beta 1, hace que finalmente tengamos angiotensina 2. Pero la angiotensina 2 también hace de que el sistema adrenérgico se active. Los dos sistemas están muy interrelacionados. Y finalmente la angiotensina 2 sobre el músculo cardíaco mejora el inotropismo. ¿Estamos? Entonces de esa manera nosotros podemos conseguir ¿qué cosa? La vasoconstricción hace que la resistencia vascular se incremente, por lo tanto la presión sube. Reabsorber sodio por el riñón o por la suprarrenal o por tener mucha sed, lo que va a hacer es aumentar nuestra volemia. Estamos incrementando la volemia y estamos cerrando los vasos. La actividad adrenérgica también incrementa la resistencia vascular. Y la mayor fuerza inotrópica hace de que ese corazón, ese motor, bombee más. Entonces vean cómo la angiotensina 2 es un poderoso elemento que sube la presión, actuando sobre la fuerza inotrópica, cerrando los vasos sanguíneos, incrementando resistencia vascular, y por otro lado, aumentando el volumen sanguíneo. Tienen estos tres parámetros que la angiotensina 2 altera o modifica para subir la presión. Si yo he tenido un sangrado, he tenido pérdida de sangre, me baja la presión, la angiotensina 2 va a tratar de normalizar mi presión, y eso es bueno, no es malo. Pero ¿qué pasa? Que si este mecanismo empieza a funcionar mal, yo soy un sujeto normotenso y empiezo a hacer todos estos mecanismos de normotenso, me voy a volver hipertenso. ¿Por qué? Porque el sistema renina-angiotensina empieza a funcionar en forma exagerada. Entonces vean ustedes que estos mecanismos, la angiotensina 2 es muy importante como regulador de la presión, pero si ese mecanismo falla, ¿nos puede volver hipertensos? Sí, nos puede volver hipertensos. Entonces vean ustedes que ahí tenemos tres sistemas que van a regular la presión, y ellos cuando fallan van a generar que un paciente normotenso se pueda volver hipertenso. Por un lado el riñón, por otro lado el sistema adrenérgico y finalmente el sistema renina-angiotensina. Esos son los tres mecanismos que van a regular la presión. Pues bien, de acuerdo a eso es que nosotros podemos ver que los pacientes con hipertensión arterial sistémica pueden tener tres posibilidades. Uno es que puede ser un problema estrictamente con sodio, o sea, con riñón. Otros pueden ser solamente con la actividad adrenérgica.
y el tercer grupo son los que tienen el sistema renina-angiotensina alterado. Esto es una cuestión didáctica, teórica, porque estamos hablando de 3 mecanismos por separado. Pero ¿qué pasa si yo como sal y vivo estresado? Empiezan a haber combinaciones. Si bien esto es un formato para tratar de decir que uno de estos 3 mecanismos puede ser el que esté alterado, el problema es que la persona no tiene solamente un mecanismo, tiene varios, y eso complica un poco más el manejo del paciente hipertenso. Esto es multifactorial, no es tan sencillo. Entonces, de alguna forma, nosotros nos podemos volver hipertensos. Y hay una serie de condiciones, como les decía al principio, que hay condiciones genéticas. Estas condiciones genéticas pueden propiciar que yo me vuelva hipertenso. Pero yo necesito de todos modos de un medio ambiente. Yo puedo heredar los genes de mis padres que han sido grandes guitarristas. Pero, ¿qué necesito? La guitarra. Pues bien, la guitarra es el medio ambiente. Yo puedo tener una carga genética. Yo soy una persona genéticamente sensible al sodio. Y si como abundante sodio, me voy a volver hipertenso. Entonces, hay por un lado la carga genética, por otro lado el medio ambiente, los estilos de vida. Generalmente las enfermedades dependen de quién, de las dos cosas a la vez. De las dos cosas. Puede ser que solamente con la carga genética me pueda volver enfermo, es lo menos probable, pero puede pasar. Puede ser que solamente teniendo un estilo de vida desfavorable me pueda volver hipertenso. Hay una población que se estudió de Japón que llevaron a un grupo de japoneses hacia las costas americanas. Ellos no tenían carga genética, pero no tenían estos factores de riesgo que había en el lado occidente. Esta población que los llevaron poco a poco hacia las costas de California, lograron conseguir que esa población japonesa termine siendo hipertensa por estilo de vida. Entonces, esta carga genética sola puede generar eso, sí. Los estilos de vida solos, sí. Lo que sucede es que son menos frecuentes. Lo más frecuente es que sea la combinación. Es lo más frecuente. Pero también cada uno por su lado podría generar hipertensión, sí. Y bueno, lo que hace que el sujeto en algún momento se vuelva hipertenso, pero el hipertenso puede quedar ahí. Ahí puede terminar su historia, pero lo más probable es que avance y dañe órgano blanco. ¿Cuáles son los órganos blancos que comprometen? Y hemos dicho, el cerebro, los vasos cerebrales por mucha presión se pueden dañar, y para eso es importante hacer un fondo de ojo. Los vasos de la retina son la expresión, son el espejo de lo que va sucediendo en el cerebro. El riñón también es otro órgano que hay que proteger. ¿Por qué? Porque por la presión alta el glomérulo se puede dañar. El endotelio, y hemos dicho que es un órgano blanco para los cardiólogos, hay que proteger el endotelio. Y por otro lado, nosotros tenemos que ver en relación a las grandes arterias elásticas. Estas grandes arterias pueden perder su elasticidad y volverse rígidos, como sucede en los rígidos. Y finalmente, el corazón se puede engrosar, se puede hipertrofiar, y un corazón grueso se vuelve isquémico porque no aumenta la circulación de las coronarias, y finalmente puede desarrollar un corazón que no funciona bien, es decir, un corazón insuficiente. Esa es la historia natural de un paciente hipertenso. El paciente, ¿dónde debemos actuar? Generalmente nosotros estamos actuando cuando el paciente es hipertenso, cuando está complicado. Pero ¿dónde deberíamos actuar? Cambiar estilo de vida. Actuar acá. La carga genética todavía no se logra cambiar, probablemente se cambie más adelante, pero ahora lo único que podemos actuar es sobre el estilo de vida. ¿Quiere cambiar de estilo de vida? ¿Y eso qué es? Prevención. Pero los médicos no estamos acostumbrados a prevenir. Estamos acostumbrados a tratar. Y eso es lo que tiene que cambiar poco a poco. Entonces vean ustedes los daños que van a suceder de la hipertensión arterial en relación a los llamados órganos blancos. Ahora, cuando la presión está muy alta, las arterias se empiezan a modificar. Las arterias se van a volver duras, lo que hablábamos cuando hay un endotelio disfuncionante. Vean cómo la pared de una arteria de un sujeto normal, miren este grosor comparado con la parte alta de un paciente hipertenso. Las arterias se endurecen, se remodelan, se endurecen, y eso no es bueno.
¿Producto de qué? Ya hemos hablado de los factores vasodilatadores y vasoconstrictores del endotelio. Acá lo que va a predominar son las sustancias constrictoras tipo endotelina, lo que nos va a faltar es óxido. Pues bien, el problema de la hipertensión, si bien se inicia en las arterias, puede dañar el corazón. Y en el corazón lo que tenemos son miocitos. Más bien colágeno casi no hay en el corazón. El colágeno está a nivel de las válvulas. Todo el corazón es prácticamente músculo, es miocito. El colágeno es muy escaso. Pues bien, si tenemos un corazón normal, como se muestra acá, los miocitos, los cardiomiocitos están ahí. Pero miren qué pasa cuando el corazón se endurece. El miocito se hipertrofia. Pero ¿qué más tenemos? Todo esto es colágeno. El colágeno, cuando invade el corazón y lo vuelve duro, genera mucho problema y genera mucha mortalidad. Recuerden que los corazones gruesos, hipertróficos, duros, dan mucha mortalidad. Entonces vean ustedes que el corazón cuando se engruesa por una cuestión, primero, hemodinámica. Tengo que el músculo ventricular tiene que bombear sangre. Muy bien. Tiene que bombear contra una presión alta, y el corazón se endurece. Pero también el corazón produce mediadores químicos como angiotensina 2, norepinefrina, que hace que el corazón se endurece, se endurezca. Entonces, el corazón finalmente se hipertrofia por una serie de factores. La hipertrofia no es un solo factor, son múltiples factores. Pero, ojo, cuando el paciente ya tiene corazón grueso, la muerte súbita es alta. El paciente en cualquier momento se complica. Tener corazón grueso no es lo más sano, no es saludable tener el corazón grueso. ¿Por qué? Porque un corazón grueso aumenta la mortalidad, da muerte súbita. Entonces nosotros creemos que tener el corazón grueso, como sucede a veces en los atletas, en los deportistas, una cosa es ser deportista, otra cosa es hacer ejercicios, es diferente. Es como en el caso de nosotros ¿qué cosa somos? Somos sedentarios. Todos nosotros somos sedentarios, que en el mejor de los casos hacemos ejercicio, pero seguimos siendo sedentarios. Nosotros vivimos siendo sedentarios. Pero convertir a una persona sedentaria en atleta tiene un riesgo, y el riesgo es muerte súbita. Eso no significa que la persona haga ejercicio. Hacer ejercicio es sano y saludable. 3 veces por semana, si es todos los días, mejor. De 30 a 1 hora, ideal. Pero no significa que debemos favorecer a veces el ser un atleta. El ser un atleta en realidad es ser un enfermo. ¿Por qué? Porque tiene una serie de alteraciones en el cuerpo. El corazón se endurece. El corazón se vuelve bradicárdico. Y no es raro que de repente un deportista sobreentrenado, sus latidos están en 35 latidos de día y cuando duerme baja 27. ¿Qué hace? Una arritmia y lo mata. Una cosa es hacer ejercicio, eso es bueno. Volverse deportista tiene un cuidado porque el corazón se puede engrosar. Corazón grueso es sinónimo de muerte. Pues bien, entonces vean ustedes cuáles son los mecanismos que finalmente nosotros tenemos y que van a generar la hipertensión arterial. Hemos dicho estilo de vida, hemos dicho que a mayor edad vamos a tener más hipertensión. Por ahora los varones tienen más hipertensión que las mujeres, pero poco a poco esto está cambiando. La carga genética es algo que influye definitivamente, y estos mecanismos que van a hacer que los que controlan nuestra presión arterial, el riñón, el sistema renina-angiotensina y el sistema simpático se vean alterados. Por eso es que finalmente la persona desarrolla hipertensión. No es un solo factor, son múltiples factores que determinan esto. ¿De qué depende la hipertensión? Pues la etiología es bien difícil de establecer, por eso es que decimos que es de causa primaria. Pero no se olviden que hay algunos pocos casos de hipertensión secundaria. Pocos casos de hipertensión secundaria. Toda persona joven menor de 35 años hipertensa, descarte hipertensión secundaria. Porque a ellos, a este grupo muy pequeño, sí lo podemos curar. Si el paciente tiene coartación de aorta, se opera y se cura. Si tiene un feocromocitoma, se opera y se cura. Pero por ellos, por este grupo pequeño, no podemos engañar diciendo yo curo a hipertenso. Eso no es verdad. Tratamos al hipertenso porque la mayoría está acá.
Hay un grupo muy pequeño que sí se pueden curar si se detectan en edad temprana y a tiempo. Entonces, el objetivo cuando nosotros evaluamos a un paciente es tratar de establecer hasta donde se puede la etiología. Entonces, vean por qué puede tener una persona hipertensión arterial. Lo puede tener por problemas renales, por problemas endocrinos como el feocromocitoma, el Cushing, por coartación de aorta o también porque se usen medicamentos, sobre todo los esteroides y en algunos casos los antiinflamatorios no esteroideos. Hay mecanismos de hipertensión endocraniana que también menos frecuentemente pueden elevar la presión. Pues bien, entonces, ¿cuáles son los síntomas más importantes del paciente hipertenso? Pues en realidad el síntoma más frecuente es ninguno. No se engañe pensando que el paciente hipertenso va a tener dolor de cabeza, mareos. Eso es un mito, arrástrenlo, quítenlo de la población. De cada 10 hipertensos, 2 tienen síntomas, 2 de cada 10. Hay 8 andando en la calle con presión alta y no se dan cuenta. Esto es más que todo una manera de aclarar un punto que a veces dicen, cuando me duele la cabeza es porque estoy con la presión alta. No, mito. La única manera de saber que uno está con la presión alta, ¿qué cosa es? Tomarse la presión. Es la única forma. El resto va a generar lo que sucede con muchos pacientes. No tomé mis medicinas porque me sentía bien y pensaba que estaba con la presión normal. Ahora tengo problemas en el lenguaje, tengo hemiplegia, no puedo hablar. Eviten esta situación dándole a veces crédito a ciertos mitos que ya debemos ir quitando a la población. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la hipertensión arterial? Eso ya lo van a ver en la parte de clínica. Eso ya no corresponde al curso y con eso damos por terminado el día de hoy. Muy bien.